Cuando entramos al cuarto, Tomás ya estaba acostado en la cama. Dijo que nos había escuchado hablar en el pasillo y por eso no había cerrado la puerta. Estuvimos con él unos 20 minutos y después salimos. Ya en el pasillo, antes de bajar las escaleras, me di vuelta. Tomás estaba parado en el marco de la puerta. Nos miraba y sonreía. Bajamos, y unos segundos después lo escuchamos llamarnos desde arriba, desde la misma habitación, preguntando a dónde nos habíamos ido. Muy buenas noches, comunidad. Hoy tenemos un episodio especial. No una selección de historias cortas, no una serie de testimonios distintos. Hoy dedicamos todo el tiempo a una sola historia. Una, pero de esas que no te sueltan. Nos la envió Valeria Soto y estuvimos mucho tiempo pensando cómo presentarla. Porque esto no es simplemente una historia de sonidos extraños o sombras en la pared. Es la historia de una casa que parecía pensar, de una casa que observaba, y de una semana que Valeria pasó dentro de ella sin entender del todo qué era lo que vivía allí adentro. Pero lo más importante es la historia de cómo una sola semana en la infancia puede cambiar en quién te conviertes después, cómo una sola experiencia que no encaja en ninguna explicación conocida te va reconstruyendo por dentro, no de golpe, poco a poco, año tras año. Antes de comenzar, quiero decirles algo. Algunas historias que nos llegan las leemos rápido, las repasamos, marcamos los momentos más intensos, calculamos cómo van a sonar grabadas. Con la historia de Valeria no pudimos hacer eso. Volvimos a ella varias veces, releímos fragmentos sueltos y cada vez encontrábamos algo que en la primera lectura parecía haberse escapado. Algún detalle, alguna inconsistencia que empezaba a inquietar solo después, con el tiempo. Eso es señal de una historia especial, de las que siguen trabajando después de que uno ya cerró la página. Apaguen la luz, pónganse cómodos y escuchen con atención. Yo tenía 13 años cuando mis padres decidieron pasar las vacaciones de Navidad con unos familiares en otra ciudad. El tío Esteban y la tía Clara vivían en una casa grande y antigua a las afueras, en un barrio de calles anchas y farolas escasas. La casa les había llegado como herencia hacía unos años, de un pariente lejano que nadie en la familia conocía bien. Se decía que había vivido ahí solo casi 30 años y que murió sin dejar ningún papel, ninguna disposición, solo la casa con todo lo que había dentro. El tío y la tía entraron a vivir sin cambiar casi nada. Era demasiado tiempo llevaría a ordenarlo todo. Así que parte de las cosas del dueño anterior simplemente se quedaron donde él las había dejado. Yo llegaba ahí por primera vez. Mis padres me habían contado que el tío Esteban se dedicaba a restaurar muebles antiguos y que en la casa había un taller entero lleno de objetos viejos. Eso me fascinaba. Me gustaban las historias de las antigüedades. Me gustaba esa sensación de que los objetos recuerdan algo que uno ya no recuerda. Todavía no entendía entonces que esa sensación tiene dos versiones. Una es tranquila y agradable, como el olor de los libros viejos. La otra es completamente distinta, la que te hace no querer saber qué es exactamente lo que ese objeto recuerda y por qué te devuelve la mirada con tanta atención. Con nosotros también viajaba Karina, una prima por parte de mi papá, 3 años mayor que yo. No éramos muy cercanas, pero nos llevábamos bien. Era tranquila, un poco reservada, le gustaba leer. Tomás, su hermano menor de 11 años, era todo lo contrario, ruidoso, inquieto, siempre buscando aventuras, de esos niños que en 15 minutos ya exploraron cada rincón de un lugar nuevo. Él fue el primero en correr al jardín, el primero en bajar al sótano, el primero en encontrar la escalera estrecha que llevaba a la buhardilla, y ya estaba jalando la manija de la puerta cerrada cuando el tío Esteban lo detuvo, con suavidad, pero con mucha firmeza. «Ahí es peligroso», le dijo. «El piso está podrido, te puedes caer». Tomás asintió y se alejó, pero yo noté que el tío siguió mirándolo unos segundos más, después de que el niño ya había perdido todo interés en la puerta, con una expresión que en ese momento interpreté como precaución normal y adulto. Después entendí que era otra cosa. Llegamos tarde en la noche. El camino llevó más tiempo del esperado. Primero el tráfico a la salida de la ciudad,
después la neblina en la carretera. Llegamos ya pasadas las 9. La casa en la oscuridad parecía más grande de lo que era. Su fachada daba a la calle con 3 filas de ventanas, y todas estaban oscuras salvo una, en el segundo piso, al fondo del todo. Ahí había una luz tenue y anaranjada, no intensa, no alarmante, simplemente tenue e inmóvil, como la llama de una vela detrás del vidrio. La tía Clara salió a recibirnos en el umbral con un farol en la mano, aunque las luces de la casa funcionaban perfectamente. Me pregunté para qué era el farol, pero no se lo pregunté a ella. Se abrazaba con mi mamá, reía, hablaba de la cena. Yo miraba esa ventana de arriba. La luz parpadeó una sola vez y se apagó. Por dentro la casa era bonita. Paneles de madera altos, cuadros antiguos, una escalera ancha con barandal de hierro forjado. Olía a madera y a algo dulce, quizás a galletas especiadas. En la sala había una chimenea encendida. Todo se veía bien, acogedor. Y sin embargo algo en los primeros minutos me rasguñaba por dentro, algo que no lograba formular, como si las habitaciones tuvieran una temperatura levemente distinta a la que deberían tener, no más frías ni más cálidas, simplemente un poco fuera de lugar, como si el aire de la casa le perteneciera a alguien más, y nosotros lo estuviéramos respirando con permiso ajeno. Después entendí qué era lo que producía esa sensación. La casa estaba amueblada como la amueblan las personas que hace mucho dejaron de notarla. Las cosas estaban donde alguien las puso la primera vez, no donde era cómodo tenerlas, sino simplemente ahí. Los cuadros colgaban un poco fuera del lugar habitual. Los muebles estaban distribuidos sin lógica, no contra las paredes, no mirando hacia la luz, sino dispersos, como si los hubieran movido muchas veces y siempre los hubieran dejado un poco corridos. Como si alguien reorganizara las cosas cuando nadie miraba, y los que vivían ahí hacía tiempo habían dejado de corregirlo. A Karina y a mí nos pusieron en una misma habitación en el segundo piso. Tomás dormía solo, en la de al lado. Los adultos ocupaban las del primero. Nuestra habitación era amplia, con 2 camas y un espejo antiguo grande en marco de madera. El espejo estaba justo frente a la cama de Karina. Ella se levantó de inmediato y lo corrió hacia la pared. Le pregunté por qué. Se encogió de hombros y dijo que no le gustaba dormir frente a espejos. No discutí, pero después, ya acostada en la oscuridad, pensé, ¿cómo supo dónde estaba antes de que encendiéramos la luz? Esa pregunta la dejé ir en ese momento. Ahora me arrepiento de no haberla hecho en voz alta. Los primeros 2 días transcurrieron tranquilos. Salimos a caminar por el jardín nevado. Era grande, con varios manzanos viejos y los restos de una construcción de piedra en el rincón más alejado, que el tío llamaba los cimientos viejos, y explicaba que ahí alguna vez había habido una bodega. Tomás de inmediato lo declaró ruinas y exigió hacer una excavación. El tío no le negó, pero fue con él en persona, a pesar de que claramente tenía otras cosas que hacer, y no se separó del niño ni un momento mientras estuvieron ahí. Ayudamos a la tía en la cocina, escuchamos las historias de los adultos en la cena. El tío Esteban nos mostró el taller. Estaba en el sótano y ahí había de todo. Relojes viejos en manecillas, maniquíes con la pintura cuarteada, un enorme escritorio con cientos de cajoncitos pequeños, cada uno marcado con una tarjetita de papel escrita en letra apretada e ilegible. Explicaba la procedencia de cada objeto con tanto afecto que parecía conocer cada historia de memoria. Contaba sobre la gente a quien habían pertenecido esas cosas, sobre las casas de donde habían sido sacadas. A veces se detenía a mitad de una frase, como si recordara algo o, al contrario, decidiera no decirlo, y pasaba al siguiente objeto sin terminar. Una vez, cuando él subió a buscar algo, abrió uno de los cajoncitos del escritorio. Adentro había un retrato pequeño, acuarela, muy viejo. Una mujer de mediana edad, cara seria, vestido oscuro. Nada en especial. Cerré el cajoncito, pero cuando salíamos del sótano y me di vuelta por última vez a mirar el escritorio, me pareció que el cajoncito estaba entreabierto de nuevo. El mismo. Decidí que simplemente no lo había cerrado bien.
Unos días después bajé al taller otra vez, sola, de día, mientras los demás estaban en el jardín. Quería volver a ver ese retrato, no sé por qué, simplemente no se me iba de la cabeza. La cara tranquila de esa mujer, su mirada dirigida un poco más allá de quien la miraba a ella. Encontré el cajoncito, lo abrí, estaba vacío. Revisé los de al lado por si me había confundido. No, el retrato simplemente no estaba. Subí y no le dije nada a nadie, pero desde ese momento el sótano dejó de parecerme solo un taller. La tercera noche me desperté a las 2:30, sin ningún sonido, sin frío. Simplemente me desperté, de golpe, como cuando algo te toca aunque nadie me había tocado. Me quedé acostada en la oscuridad mirando el techo. La habitación estaba en silencio. Karina dormía, escuchaba su respiración regular. Afuera no había viento ni voces en la calle. El silencio era total y de algún modo incorrecto, demasiado denso, del tipo en el que los sonidos no tienen eco, porque algo los absorbe antes de que puedan rebotar. Y entonces escuché los pasos. Venían por el pasillo, lentos, acompasados, no sigilosos, al contrario, tranquilos, seguros, como alguien que simplemente camina por su propia casa sin esconderse de nadie. Un paso tras otro, sin apuro. Yo no me moví. Respiré lo más callado que pude. Los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta. Una pausa larga. Yo miraba la manija en la oscuridad. Esperaba que girara. No giró. Los pasos siguieron. Hacia la habitación de Tomás. Esperé varios minutos. Después me levanté, abrí la puerta al pasillo. No había nadie. Silencio. La luz de la luna entraba oblicua por la ventana del fondo y caía sobre el piso de madera. Ni una tabla crujió. Me acerqué a la puerta de Tomás. Escuché. Del otro lado llegaba la respiración regular de un niño dormido. Volví a la cama y tardé mucho en dormirme, convenciéndome de que habían sido pasos normales de algún adulto en la noche. Quizás el tío, quizás la tía. La casa era antigua. Los pisos crujían. Todo eso era normal. Las casas viejas siempre tienen sonidos. Eso lo sabe todo el mundo. Pero las noches siguientes me enseñaron que no todos los sonidos son iguales. La cuarta noche me desperté de nuevo. A la misma hora. 2:30. Lo verifiqué. Y de nuevo primero el silencio y después los pasos. Pero esta vez no se detuvieron en nuestra puerta. Pasaron de largo sin disminuir la velocidad. Y se dirigieron hacia la escalera. Empezaron a subir. Los escuchaba claramente, un tramo, el segundo. Pero nosotros ya estábamos en el segundo piso. Arriba solo quedaba la buhardilla que estaba con llave. Me quedé inmóvil escuchando cómo los pasos llegaban al último escalón. Después, silencio, completo, como algodón. Ningún sonido del otro lado de la puerta cerrada, ningún crujido de tabla sobre mi cabeza. Nada, como si quien había subido simplemente se hubiera disuelto en la oscuridad detrás de la puerta. Al día siguiente en el desayuno le pregunté a la tía Clara de pasada si había alguien más en la casa. Me miró con una leve sorpresa y dijo que no, solo nosotros. Después agregó, un poco demasiado rápido me pareció, que en las casas antiguas siempre hay muchos sonidos extraños. Es el asentamiento de los cimientos, son las tuberías, son las vigas de madera que reaccionan al frío. Asentí, y no dije nada sobre la buhardilla, ni sobre lo que había escuchado ya 2 veces. No porque tuviera miedo de parecer rara, sino porque en su respuesta había algo que me decía, ella lo sabe, y no quiere hablar. Esa es una diferencia sutil entre alguien que no sabe y alguien que sabe pero calla. En el primer caso las explicaciones salen con detalle y con ganas. En el segundo, rápido, corto, y enseguida se cambia de tema. La tía Clara enseguida me preguntó si quería más hotcakes. Esa misma noche ocurrió lo primero que ya no pude explicar con ninguna física.
Karina y yo jugábamos a las cartas en la sala. Tomás estaba con nosotras, aunque se movía más de lo que prestaba atención al juego. Los adultos cenaban en la cocina. Escuchábamos sus voces, las risas, el ruido de los platos. Una tarde normal. Y de repente Tomás se levantó y dijo tranquilamente que subía a buscar su suéter a su cuarto, que tenía frío. Asentimos sin despegar los ojos de las cartas. Regresó como 15 minutos después. Se sentó, tomó un puño de papitas del tazón y se quedó mirando sus cartas como si nada. Unos minutos más tarde salió el tío Esteban de la cocina. Se detuvo en el marco de la sala, nos miró. Después miró a Tomás, como una expresión de leve extrañeza. «Tomás, si acabas de estar aquí, ¿cuándo subiste?» Tomás levantó los ojos. «Sí, acabo de bajar». «No», dijo el tío. «Entraste a la cocina hace 5 minutos. Te paraste frente al refrigerador. Pediste una galleta. Te la di. Hasta migajas quedaron en la mesa». Tomás frunció el ceño. Karina y yo nos miramos. «Yo estaba arriba», repitió, y en su tono se notaba que no estaba bromeando. Él mismo estaba un poco desconcertado, exactamente como se desconcierta un niño al que le dicen algo que contradice su propio recuerdo. El tío se rió, un poco incómodo, como ríen los que no saben qué más hacer, y dijo que seguramente se había confundido. Volvió a la cocina. Pero en su risa había algo forzado, y la tía Clara, que salió detrás de él con un trapo en la mano, no dijo nada. Solo miró a Tomás muy fijamente, despacio, examinando. Después me miró a mí, y en su mirada no había sorpresa, ninguna. Esa noche no dormí casi hasta el amanecer. Estuve acostada pensando en esa mirada, en que no tenía ni miedo ni confusión, solo algo que se parecía al cansancio, como si ella ya hubiera visto esto antes, como si supiera que exactamente esto era lo que tenía que pasar. Karina tampoco dormía, lo sabía por su respiración. No hablamos, simplemente estuvimos acostadas en la oscuridad esperando. Esa noche no hubo pasos, la casa cayó, pero en algún momento, ya cerca del amanecer, cuando afuera comenzaba a aclararse apenas, el espejo que Karina había puesto de cara a la pared giró despacio, solo, sin sacudida, sin chirrido, suavemente, como si alguien lo estuviera girando con mucho cuidado. Y se detuvo reflejando el techo. Las dos lo vimos. Las dos no dijimos ni una sola palabra al respecto. Ni entonces, ni al día siguiente. Ni una sola vez en lo que quedó de estancia en esa casa. A veces, el silencio no es cobardía. Es la única manera de no dejar que algo se vuelva más real de lo que ya es. La mañana del 5.º día, Tomás preguntó en el desayuno quién había entrado a su cuarto esa noche. La tía Clara se quedó paralizada sobre su taza. No de golpe, simplemente dejó de moverse durante unos segundos, como si necesitara tiempo para algo interno. ¿Cómo que quién entró?, preguntó muy quedo. Tomás dijo que alguien había abierto su puerta y se había quedado parado en el umbral. No vio quién porque estaba oscuro, pero escuchó la respiración, lenta, suave, y vio una silueta, alta, dice él, más que papá. No se movía, solo estaba ahí. Y Tomás dijo que curiosamente no se había asustado, que la silueta parecía solamente mirar, solamente observar. El tío Esteban dejó el tenedor en la mesa. La tía Clara se levantó y se fue a otra habitación sin decir nada. Sus hombros estaban tensos. Caminó como caminan las personas que necesitan estar solas para procesar lo que acaban de escuchar. Ese día los adultos hablaron entre ellos largo tiempo y en voz baja. Varias veces Karina y yo escuchamos palabras sueltas al pasar cerca de las puertas cerradas. «Otra vez», decía el tío. «Ya lo sabíamos», decía la tía. Y una vez más, ya casi inaudible, «siempre elige a los niños». Yo no entendí en ese momento a qué se referían, pero desde entonces algo cambió en el ambiente de la casa.
Los adultos empezaron a seguirnos a todas partes sin explicar por qué. Después de las 8 de la noche no nos dejaban subir solos. Las puertas del sótano y la buhardilla las cerraron con llave, y el tío guardó las llaves en algún lugar al que no pudimos llegar. Las cenas se volvieron silenciosas. Los adultos nos miraban mucho, demasiado, con esa mirada de quien espera algo y al mismo tiempo espera que no llegue. Y además en la casa aparecieron velas, muchas velas, colocadas en sitios específicos, en los marcos de las puertas, en los alféizares de las ventanas, al pie de la escalera. La tía Clara decía que era por el ambiente, pero yo notaba que algunas solo las encendía a ciertas horas, y que sobre varias de ellas susurraba algo antes de acercar el fósforo. Una vez me detuve en el marco de la puerta observándola. Ella no me había visto. Sus labios se movían en silencio, y después levantó los ojos, y se encontró con los míos. Unos segundos nos miramos la una a la otra. Después sonrió y preguntó si quería chocolate caliente. Dije que no, y me fui. Karina también lo notaba, lo veía en su cara. Esa misma noche, la quinta, me desperté de nuevo. Esta vez no a las 2:30, mucho antes, cerca de la medianoche. Algo había cambiado en el aire de la habitación. Esa misma temperatura incorrecta de la que hablé antes, solo que ahora era más clara. Estaba acostada con los ojos cerrados y sentía que había alguien en la habitación. No escuchaba respiración, no escuchaba pasos, simplemente lo sentía, con esa manera particular que no tiene explicación racional, pero que, estoy segura, muchos de ustedes conocen. Abrí los ojos, la habitación estaba oscura. Karina dormía, el espejo seguía de cara a la pared. Después de aquella vez, cada noche antes de dormir, Karina y yo lo verificábamos sin decir nada. Solo nos asegurábamos en silencio de que estuviera en su lugar. La ventana estaba cerrada, la puerta cerrada, pero en el rincón junto a la pared, donde la luz que entraba por debajo de la puerta no llegaba, había más oscuridad de la que debería haber. No era solo sombra, era algo con volumen, algo que ocupaba el espacio de una manera distinta a como lo ocupa la oscuridad. Lo estuve mirando varios segundos. Después cerré los ojos. Conté hasta 10. Volví a abrirlos. El rincón era normal. No sé si había algo ahí o si era el miedo ya instalado en mí que había comenzado a mostrarme lo que no existe. Pero recuerdo que esa noche no volví a dormir. Y recuerdo que a la mañana lo primero que hice fue levantarme despacio y revisar el rincón. El piso estaba limpio. Solo una cosa me pareció rara. La silla pequeña de madera que estaba junto a la ventana ahora estaba en ese rincón. Recordaba claramente que había estado junto a la ventana, pero no podía probárselo a nadie, ni siquiera a mí misma. Esa misma tarde, después de cenar, mientras los adultos se habían encerrado en su cuarto, los tres, Karina, Tomás y yo, nos quedamos en la sala. Tomás revolvía un juego de mesa que había encontrado en un estante. Karina leía. Yo miraba al jardín por la ventana y vi una luz allá afuera, no eléctrica, tenue, parpadeante, como la luz de un farol. Se movía entre los árboles, despacio, sin un propósito claro, de un lado al otro, de un lado al otro, como si alguien paseara por el jardín con un farol en la mano. Llamé a Karina, vino, miró. Su cara no cambió, ni sorpresa, ni miedo. Solo dijo en voz baja, «No le digas al tío». Le pregunté por qué. No contestó. Volvió a su lugar y abrió el libro de nuevo, aunque yo estaba segura de que ya no leía. La luz en el jardín desapareció unos minutos después, o no se apagó, simplemente dejó de estar, sin que se extinguiera, sin moverse hacia ningún lado, solo dejó de existir. Me quedé mirando la oscuridad del jardín durante un rato largo. Los árboles estaban inmóviles, la nieve en las ramas estaba intacta, ni una huella en la nieve bajo la ventana, ni ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Pero la luz estuvo, las dos la vimos. Lo más fuerte pasó la sexta noche. Tomás nos despertó a Karina y a mí. Tocó nuestra puerta cerca de las 2 de la madrugada. 3 golpes suaves, después una pausa, como si él mismo no estuviera seguro de lo que hacía.
Entró sin encender la luz, se trepó en silencio a la cama de Karina y se pegó a ella. Solo dijo que tenía miedo, sin explicar por qué. Karina la abrazó, yo me acerqué. Los tres nos quedamos acostados en silencio, escuchando la casa. La casa callaba. Poco a poco la tensión fue cediendo. Tomás empezó a respirar más parejo. Parecía que en unos momentos todos nos íbamos a quedar dormidos. Y entonces alguien tocó nuestra puerta. 3 golpes. Después una pausa. Después otros 3. Un poco más suaves, como más seguros. Los tres nos quedamos tiesos. «Karina, soy yo». La voz de Tomás, de niño un poco ronca de sueño. Absolutamente su voz. Las entonaciones, el ritmo, hasta ese pequeño jadeo en la R que él siempre tuvo. Todo exacto, todo perfecto. Karina bajó la mirada lentamente hacia el niño que estaba acostado junto a ella. Tomás miraba la puerta con los ojos bien abiertos. No emitió ningún sonido. Ni siquiera respiraba, me pareció. Solo miraba. Ninguno de nosotros se movió. «Karina». La voz del otro lado de la puerta se volvió más suave, casi tierna. «Abre, soy yo». Karina apretó a Tomás contra ella. Él se aferró a su manga con las 2 manos, fuerte, en silencio. Yo me deslicé de la cama lo más callado que pude y me pegué a la pared junto a la puerta, no frente a ella, sino al lado. No sé por qué. Supongo que simplemente no podía seguir acostada mientras eso estaba tan cerca. Del otro lado de la puerta, silencio. Después, una respiración suave y regular, sin agitación, sin urgencia, completamente tranquila. Del tipo de los que tienen todo el tiempo del mundo, los que pueden esperar lo que sea necesario. Después algo tocó la puerta desde afuera. No una mano, no un puño. Algo plano, ancho. Como si alguien se hubiera recostado contra ella con todo el cuerpo. La madera cedió levemente. Una curvatura apenas perceptible. La vi en oscuridad. Después, silencio. Largo, absoluto. Y después la voz de nuevo. Suave, y en ella ahora había algo que antes no había, algo parecido a una sonrisa, no una sonrisa maliciosa, simplemente tranquila, como si lo que estaba del otro lado de la puerta entendiera que ya sabíamos que no era Tomás y le daba igual, como si estuviera probando, nada más que probando, sin rabia, sin apuro, con la paciencia de algo que tiene muchísimo tiempo. «Karina, abre». Karina gritó, fuerte, de golpe, sin aviso. «¡Papá!». De abajo se escucharon pasos apresurados de inmediato. La puerta se sacudió por los golpes, ya desde nuestro lado. «¡Karina, abran!». La voz del tío, y en ella no había pregunta sino orden. Karina se bajó de la cama de un salto, corrió la puerta y la abrió de un movimiento. En el pasillo estaba el tío Esteban. Detrás de él, la tía Clara con el farol. El mismo de siempre, el de la primera noche. Los dos miraban hacia el pasillo por encima de nosotras, a la izquierda y a la derecha. En el pasillo no había nadie. Los adultos revisaron la casa entera en silencio y rápido. Los escuchamos pasar de cuarto en cuarto. Escuchamos los interruptores. Todas las puertas del primer piso estaban cerradas o con llave como las habían dejado. La entrada, con cerrojo y cadena. El tío revisó la buhardilla, cerrada. El sótano, cerrado. Las ventanas, el trastero, hasta el pequeño cuarto bajo la escalera donde guardaban los zapatos. Nada, ningún rastro, ninguna señal. Cuando el tío volvió con nosotros estaba tranquilo, demasiado tranquilo para ser un hombre que acababa de registrar la casa buscando a quien le había hablado con la voz de su hijo. Miró a Tomás, después a Karina, después a mí, y en su mirada había algo parecido a la de la tía, no asustada, no confundida,
cansada, profunda y largamente cansada. La mirada de alguien para quien esto no era la primera vez. Solo dijo: «Todo está bien, vengan». Pasamos el resto de la noche todos juntos en la sala con las luces encendidas. Todas las velas que había colocado la tía Clara ardían. El tío echaba leña a la chimenea una y otra vez, aunque en la habitación ya hacía calor de sobra. Tomás se quedó dormido en las piernas de mi mamá. Karina miraba el fuego. Yo estaba sentada junto a mi papá, recostada en su hombro, sin preguntar nada. Pero yo observaba. Miraba al tío y a la tía y pensaba en cómo se sostenían, no como personas a las que algo inesperado las había asustado, como personas que habían esperado esto, que sabían que iba a llegar, no sí, sino cuándo, y que hace mucho tiempo habían tomado alguna decisión sobre cómo vivir con ello. No combatirlo, no huir, simplemente vivir junto a ello, poner velas en los marcos de las puertas, callar y esperar a que se saciara y se calmara hasta la próxima vez. Lo pensé y entendí que eso era lo más aterrador de todo. No la voz del otro lado de la puerta, ni los pasos en el pasillo, no la silueta en la oscuridad. Lo más aterrador era la decisión de convivir con eso, porque ya no se veía otra salida. A la mañana siguiente nos fuimos. Antes de lo planeado, sin dar explicaciones, mis padres simplemente dijeron que había que volver a casa. El tío Esteban no intentó retenernos. Ayudó a cargar las cosas al carro con la cara de alguien que exactamente eso había estado esperando. Le dio la mano a mi papá durante mucho tiempo, sin soltarla. Le dijo algo en voz baja. Yo no lo escuché. La tía Clara abrazaba a mi mamá y le decía algo rápido y quedito, y mi mamá asentía con esa expresión que tienen las personas cuando reciben la confirmación de algo que ya sabían. Quise despedirme de la casa. Me di vuelta antes de subirme al carro. Miré las ventanas. En esa ventana del segundo piso, al fondo del todo, donde había habido una luz anaranjada la primera noche, había luz de nuevo, la misma tenue luz anaranjada. Aunque ya habíamos sacado todas las cosas, aunque nadie había entrado ahí desde la mañana. No dije nada. Solo me subí al carro y miré por el vidrio lateral hasta que la casa desapareció en la curva. Y pensé en qué estaría haciendo eso ahora que nos íbamos, si nos miraba alejarnos, y cuánto tiempo llevaba ahí, y cuántas personas antes que nosotros habían dormido en esa casa, habían escuchado pasos a las 2:30, habían visto luz en el jardín, y a la mañana se habían convencido de que eran las tuberías, las vigas de madera, el frío. El tío Esteban y la tía Clara se mudaron aproximadamente un año después. Vendieron la casa muy rápido, casi sin regatear. ¿A quién y a dónde? Nadie en la familia lo decía. Mis padres claramente sabían más de lo que contaban. Siempre fue evidente en cómo callaban cuando empezábamos a preguntar. En cómo mi papá una vez, ya muchos años después, en algún reencuentro familiar, cuando salió el tema de aquella casa, se levantó y salió de la habitación sin explicar por qué. Intenté varias veces buscar información sobre la casa. Me acordaba de la dirección, pero lo que encontré no aclaró nada, solo más preguntas. Documentos viejos, varios dueños en poco tiempo, uno de los cuales, según los registros, traspasó la casa a alguna fundación apenas 8 meses después de comprarla. ¿Qué fundación era? No lo pude averiguar. El rastro se cortaba ahí. Ya adulta, intenté hablar con Karina sobre aquella semana. Nos encontramos en la boda de alguien, nos sentamos aparte de todos y simplemente se lo pregunté directo. Ella no fingió no entender de qué hablaba. Me escuchó en silencio. Después se quedó callada un momento más, mirando hacia algún lado, y dijo una sola cosa: que lo que más la había asustado no era que la voz la llamara desde el otro lado de la puerta, ni que le perteneciera a Tomás, que en ese momento estaba acostado junto a ella. Lo que más la había asustado era que la voz era perfectamente correcta, demasiado correcta. Las entonaciones, el timbre, el acento, ese jadeo suave, todo igual que Tomás,
y precisamente por eso no abrió, porque era demasiado exacto, demasiado preciso, como si alguien hubiera escuchado durante mucho tiempo, estudiado, memorizado cada detalle para reproducirlo a la perfección. Los seres vivos, dice Karina, no hacen eso. Los vivos no son tan exactos. Los vivos siempre están un poco equivocados, porque son reales, porque están cansados o apurados, o simplemente no piensan en cómo suenan. Pero eso pensaba, eso se esforzaba, eso se había preparado. Le pregunté qué creía que había sido. Se quedó callada bastante rato. Después dijo, no sé, pero sé que siempre estuvo ahí. No en esa casa específica, en todas las que había vivido esa familia. El tío y la tía lo sabían. Habían vivido con eso durante mucho tiempo. Y aprendieron a no hablar de ello en voz alta, porque creían, o tenían miedo, de que hablarlo lo fortalecía, que las palabras lo volvían más real, más cercano. Tal vez por eso la tía susurraba sobre las velas en lugar de hablar. Tal vez por eso el tío siempre respondía corto y enseguida cambiaba el tema. No porque no quisiera asustarnos, sino porque sabía, algunas cosas no hay que nombrarlas. Le pregunté por Tomás. Karina dijo que Tomás no recuerda nada de aquella noche, absolutamente nada. Para él, esas navidades fueron simplemente unas vacaciones en una casa antigua con jardín, un poco aburridas al final, nada especial. Nos quedamos calladas las dos después de eso, cada una pensando en lo suyo. Después Karina agregó en voz baja, casi para sí. A veces pienso que él lo cuidaba, que por eso no recuerda nada. No explicó qué quería decir, y yo no le pregunté. Algunos pensamientos es mejor no desarrollarlos hasta el final. Tomás ahora es adulto, tiene su propia familia, sus hijos, ríe fuerte como en la infancia y sigue siendo el primero en explorar cualquier lugar nuevo. Nos vemos de vez en cuando, y cuando nos vemos, lo miro y pienso en aquella noche, en lo que estaba acostado junto a nosotras en la oscuridad mientras su voz nos llamaba desde el otro lado de la puerta, en que eso conocía su voz mejor que nosotras, y en que él todavía no sabe nada de esto. Algo cambió en mí desde entonces, no de golpe, poco a poco, año tras año. No el miedo, aunque también. Cambió algo en la manera en que percibo el espacio a mi alrededor, cómo entro a habitaciones que no conozco, cómo escucho el silencio, especialmente el demasiado denso. Empecé a notar cosas que antes me pasaban de largo. La diferencia entre el silencio de una casa vacía y el silencio de una casa en la que hay alguien. Son distintos. Ahora lo sé con certeza. Durante mucho tiempo no pude hablar de esto. No porque no me creyera a mí misma. Me creía, de eso no tenía dudas, sino porque las palabras me parecían demasiado pequeñas para lo que había que describir con ellas. Como si el solo hecho de nombrarlo destruyera algo. Hacía lo vivido plano. Poco a poco aprendí a cargar con eso sin doblarme, a entender que algunas experiencias que no tienen explicación no te rompen, te hacen atenta, cuidadosa en el sentido correcto, no cobarde, sino honesta contigo misma. Hay cosas que no entendemos, y eso hay que saber reconocerlo sin desmoronarse. Escucho con mucha atención las voces, las que parecen conocidas, las que dicen mi nombre, porque a veces lo que suena como propio no lo es, y la señal más segura de eso es cuando todo está demasiado correcto, cuando no hay ni un solo error, cuando la voz del otro lado de la puerta es más exacta de lo que cualquier persona viva puede ser a las 2 de la madrugada. Exactamente entonces, no abrir. Gracias por escuchar. Cuídense y cuiden a los que tienen cerca. Verifiquen que el espejo sigue donde lo pusieron, y si en medio de la noche les parece que del otro lado de la puerta hay alguien conocido, no escuchen la voz. Escuchen qué tan perfecta es. Muy buenas noches.